Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. La noticia de ayer y de hoy es ese hackeo que ha habido a las billeteras Coolcard. El problema es que, bueno, pues no se han generado la frase semilla de forma debida, como nos dice aquí, un bug en el firmware de las Coolcard, especialmente MK3 desde ciertas versiones y algunas MK4 y MK5, hizo que el generador de frases semillas usara una entropía mucho más débil de lo esperado, predecible en vez de aleatoria. Entonces, bueno, pues ha habido un atacante que se ha dado cuenta de eso y se habla de entre 594 bitcoins robados o más de 1000 bitcoins robados en más de 500 carteras que estaban guardando con su frase semilla. Eso es lo duro, que estaban guardando esos bitcoins en esas carteras, ¿vale? Eso es lo que se está hablando más en redes sociales porque es lo más dramático que ha pasado. Ayer comentábamos y siempre lo hemos dicho aquí, nunca hemos querido ser ultra defensores de la autocustodia. Tampoco hemos querido estar en contra, evidentemente, porque es una de las ventajas de Bitcoin que lo puedas custodiar tú mismo. Pero siempre hemos dicho que no, nada es 100% seguro, nada es 100% seguro y que lo importante es diversificar. Diversificar significa no solo invertir en cosas diferentes para que si eso en lo que has invertido si concentras toda la inversión en un solo activo, pues te puede ir mal, sino que diversificar también cómo guardas esas cosas. En el caso de Bitcoin, aparte de diversificar en otras inversiones, evidentemente, y tener otras cosas, pues yo qué sé, otras acciones, si puedes comprar algún inmueble, lo que sea, tener varias cosas para diversificar. Diversificar también dónde tienes los inmuebles, es decir, no todos en el mismo sitio. ¿Dónde tienes las acciones? No todas en el mismo sitio. ¿Dónde tienes Bitcoin? No todo en el mismo sitio ni de la misma forma. Puedes tener algo autocustodiado y puedes tener algo en los exchange o en ETF o donde quieras, pero diversificado. Porque las personas que tenían el 100% de su Bitcoin aquí, en una billetera de estas que ha sufrido el hackeo, ha perdido el 100% de su inversión. Y perder el 100% de tu inversión, si es además una parte importante del capital porque has considerado que Bitcoin es un activo que merece tener, por ejemplo, el 50% de tus ahorros o yo qué sé, pues has perdido todo eso. Has perdido el 50% de tus ahorros y habrá personas que incluso habrán perdido el 100% porque hay gente que ha apostado por Bitcoin de forma muy fuerte, ¿no? Si no hubieses tenido todo en la misma billetera, si hubieses tenido varias billeteras de varias empresas que ofrecen este tipo de billeteras, o hubieses tenido parte en los exchange, en los top, en los importantes, evidentemente, para tampoco incurrir y en varios, pues no hubiese pasado esto. Te hubieses quedado quizás con un 20% menos de tu inversión o con un 15% menos porque tendrías en varios sitios. Hubiera sido malo, evidentemente, nadie quiere perder nada. Tú quieres perder cero, pero no pierdes el 100% por lo menos si lo tienes diversificado, ¿no? Por eso nosotros también siempre hemos dicho eso, que hay que diversificar, siempre hemos dicho que hay que tener varios exchange, no uno solo, porque si tienes en uno solo, pues también te puede pasar. Fijaros, FTX era el segundo exchange más grande en el momento que quebró. El segundo. Era de los tops. Imaginaros los pequeños. ¿Cuántos habrán quebrado que ni nos hemos enterado? ¿Vale? Entonces, repito una vez más, diversificación es la clave. Tenéis varios exchange ahí, no os fiéis de tener todo en el mismo, ya lo he dicho un montón de veces. El que quiera tener autocustodia, que lo haga bien, porque había maneras de evitar esto, creo que con una frase que hubieses puesto tú, con una... No la frase semilla, sino la frase que tienes tú para entrar en la billetera. Con eso creo que se podía haber solucionado el problema, según lo que dicen. No lo sé. Al final, tener la autocustodia es una responsabilidad muy grande. Hay que tener conocimientos.
O sea que es complicado, no es una cosa sencilla que lo puede hacer cualquiera. Esto es una de las barreras para la adopción y al final todo esto retrasa la adopción, evidentemente. Eh, Porque cuando pasan estas cosas, cuando te crees que estás seguro porque tienes la autocustodia, no dependes de un tercero, no dependes de que quiebre un exchange, no dependes de que alguien te dé permiso para que utilices esos Bitcoin porque no los tienes en un exchange, no los tienes en un ETF, te crees que estás seguro y de repente pasa esto, mucha gente se desanima. Mucha gente se desanima. No solo por cómo está el mercado y cómo está el precio, sino porque dices, a ver, tenía en autocustodia que se supone que es lo más seguro, se supone, entre comillas, porque ya lo he dicho, no hay nada 100% seguro. Y al final, cuando no hay nada 100% seguro, cuando tienes la puerta al 99% cerrada, no está cerrada. Porque si está al 99% cerrada es que está abierta, la puedes abrir, puedes empujar y abrirla. Cerrada es cuando está cerrada al 100%. Entonces, si no está totalmente seguro, pues al final falta confianza. Falta confianza y esa confianza se refleja en los precios, ¿no? Y en la adopción y en el que tengamos movimientos alcistas importantes en los próximos años. Posiblemente no los habrá. Habrá movimientos alcistas, pero no tan importantes como los que hemos tenido en el pasado, pues porque va a costar mucho. Va a costar mucho volver a reenganchar a la gente cuando pasan estas cosas, ¿no? La gente se va desanimando y los que habían apostado fuerte por el mercado, pues van viendo que no. Bueno, pues que hay que tener mucho cuidado, que la cosa no es tan fácil y que hay riesgos por todos los lados, ¿no? Y bueno, pues eso quizás es lo que se reflejó en la vela de ayer. No lo sé si tuvo mucho que ver eso. También yo creo que tuvo que ver lo que decíamos ayer de que los metales preciosos habían bajado bastante y Bitcoin se comportó parecido que los metales preciosos en el día de ayer, pero sí que hubo una divergencia comparado con la bolsa. La bolsa subió. También es verdad que subió porque hubo acciones que presentaron muy buenos resultados como Amazon y subió un 15% y Amazon pondera mucho en los índices y quizás el resto del mercado no estaba tan bien, pero no sé, la vela fue excesivamente bajista en el día de ayer y me da la sensación que uno de los factores que pudo influir también fue este, ¿no? Este hackeo en una billetera fría que en teoría son cosas que no deberían pasar, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora vamos a ver si somos capaces de recomponernos después de la vela bajista de ayer. Comentábamos ayer en el vídeo de mercados, que lo saqué muy tarde, por cierto, pero comentábamos que si esta vela la recuperamos al principio de la semana, el lunes, o de aquí al lunes, lo que haga el fin de semana también puede ayudar, aunque no suele haber tanto potencial para subir, pero bueno, sobre todo si el lunes somos capaces de recuperar la zona de los 64.500, mm, pues la cosa será simplemente pues un movimiento pues un poco de miedo de las personas, pero de final de mes también y bueno, podremos sobrellevarlo en las próximas semanas, pero si no somos capaces de remontar el lunes o el martes, esta caída que tuvimos el viernes, nos estará diciendo que la cosa no está bien. Entonces, dependemos de eso. Todavía está esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido factible, es decir, no hemos caído por debajo de ningún nivel que digamos, no, la figura ya se ha deshecho, ¿no? Estamos todavía con posibilidades de que esto sea un hombro, cabeza, hombro invertido y terminemos rompiendo al alza, pero no es un mes tampoco muy propicio. Agosto no es un mes que suele ser muy bueno para los mercados en general. Las bolsas no suelen tener buen mes de agosto, suelen recuperar más bien en septiembre, entonces no sé. Tenemos que ir un poco en contracorriente y la cosa pues no pinta demasiado bien según cómo terminó ayer. Veremos a ver si somos capaces, ya digo, de salvarlo. El lunes muy importante ese día. Si somos capaces de salvar esta situación y el lunes nos vamos otra vez a 64.500, tenemos muchas opciones de las dos primeras semanas del mes de agosto atacar de nuevo los 66.600. Pero si el lunes seguimos por estos niveles,
o incluso nos vamos por debajo de la vela del viernes, la cosa pintará mal otra vez. Tendremos todavía, o sea, se desdibujará la figura de hombro, cabeza, hombro invertido si seguimos cayendo, evidentemente. Y no solo eso, sino que tardará mucho en recuperar, porque estaremos hablando de otra vez pérdida de confianza en el corto plazo y, y comportamiento otra vez negativo. Eh, Sin más, no vamos a comentar más porque hasta que no veamos la vela del lunes no hay mucho más que hablar. O sea, hay que esperar a la vela del lunes para ver si solo es movimiento de final de mes y un poquito aumentado por lo que pasó con la billetera esta fría, o si es algo más. Hasta el lunes no lo sabremos. Iremos viendo poco a poco el fin de semana hacia dónde vamos. Gráfico mensual terminó positivo, pero no todo lo positivo que podría haber terminado. Si tenemos un mes alcista, si por lo que sea nos vamos para arriba y terminamos de hacer esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, el objetivo del mes podría ser tocar esta línea morada que tenemos aquí, que estamos hablando de la zona de los 71.000, o al menos el cuerpo de la vela que acabe ahí. Incluso podríamos llegar a subir a cubrir toda la vela de junio, que eso estamos hablando de 74.000, pero seguramente el cierre de mes no pasaría de 71.000. Más o menos el cierre de mes sería 71.000 si la cosa va bien. Es decir, si el lunes vamos bien, si vamos a hacer el hombro, cabeza, hombro invertido. Si finalmente no hacemos el hombro, cabeza, hombro invertido, pues es probable que tengamos un mes negativo y nos vayamos otra vez a la zona de los 60.000. O sea, esas son las dos opciones. Y las dos opciones vamos a ver cuál de las dos es más probable, seguramente a partir del lunes. ¿Vale? Si vemos que a partir del lunes recuperamos los 64.500, lo más probable es que la vela mensual sea positiva y que nos vayamos a la zona de 71.000, terminando de formar ese hombro, cabeza, hombro invertido. Porque si no lo hace en agosto, o sea, ya no es hombro, cabeza, hombro invertido, ya sería otra cosa, porque tiene que hacerlo en agosto. La figura no puede tardar más. O sea, esta figura diaria que tenemos aquí no puede tirarse un mes aquí, porque entonces ya no sería esa figura. Imaginemos que se tira todo el mes por esta zona. El mes de agosto termina aquí, que voy a marcarlo con una vela horizontal, o sea, con una línea horizontal para que lo veamos. Vertical, perdón. Aquí termina agosto. El 31 de agosto es esta línea que acabo de marcar vertical. Si se tira aquí todo este tiempo, por esta zona, esto ya no es un hombro, cabeza, hombro invertido, porque este hombro es inmensamente grande. El hombro, cabeza, hombro tiene que ser una figura proporcionada. Y si tenemos esto como hombro y esto como cabeza, el hombro tiene que romper este mes. O sea, más allá de este mes no puede ir. Con lo cual este mes ya vamos a saber si formamos esa figura o no. Si no formamos esa figura, evidentemente esto no es una figura de vuelta, no sería una figura de vuelta si estamos aquí y tendríamos que buscar otro tipo de figura de vuelta. Yo qué sé, un triángulo, lo que sea. Porque ahora mismo tenemos esta zona de resistencia horizontal más o menos y tendríamos un movimiento triangular que no sabemos dónde va a terminar, porque si sigue esto así a la baja, pues puede terminar ahí, volver a subir y entonces tendríamos un triángulo. Sería diferente, ¿vale? Pero el hombro, cabeza, hombro, si se va a dar, tiene que ser en agosto. Y si no, es que no se va a dar. Y que tenemos otra cosa que va a tardar más, porque un triángulo tarda más que un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Entonces romperíamos ya seguramente o a finales de agosto o en septiembre. O sea que si va a haber hombro, cabeza, hombro, tiene que ser ya este mes. En las 2 próximas semanas probablemente. Como mucho 3. Más de ahí ya no. Y si no, es que no va a ser eso. O sea que la respuesta la vamos a tener muy pronto. ¿Vale? Bueno, el gráfico mensual ya he explicado lo que puede pasar en el mes. Si vamos al alza, si hacemos finalmente este hombro, cabeza, hombro invertido, 71.000 podría ser más o menos el cuerpo de la vela del mes. E incluso podría llegar hasta 74.000 en algún momento antes de cerrar el mes. Gráfico semanal. La vela semanal es mala. Como veis, envuelve de momento, hasta la fecha de hoy, hasta este momento, envuelve 3 velas semanales que han sido alcistas. Con lo cual, mal. Cuando tienes una vela envolvente hacia abajo, mal. Todo lo
lo que pueda recuperar el fin de semana, si es capaz de meterse, por ejemplo, en el cuerpo de la vela de la semana del 13 de julio, no será tan mal cierre. ¿Vale? Ahora sí es malo porque envuelve los cuerpos de las velas de las dos últimas semanas. Si es capaz de meterse en el cuerpo de la vela de hace 2 semanas, el cierre no será tan malo y la semana que viene podemos remontar. Si queda así, más posibilidades de que las cosas vayan mal y nos vayamos para abajo la semana que viene. Así que estamos en un punto clave, tanto el cierre del fin de semana como la vela del lunes. Puntos claves. El diario ya hemos explicado claramente lo que pasa y en el horario vuelve a ser importante esta línea verde que tenemos dibujada. Fijaros, la última vez que tocó esa línea, que fue el miércoles 29, rebotó con fuerza, llegando a alcanzar un punto máximo en 65.400 prácticamente. Y la caída brusca que hemos tenido posterior ha vuelto a tocar esa línea y ahí ha vuelto a rebotar. O sea que sigue siendo una línea importante. De momento, cada vez que la toca, rebota. Pero claro, es una línea que va bajando. Entonces tampoco nos sirve de mucho consuelo porque aunque la vaya tocando y rebotando, el siguiente movimiento a la baja puede llevarnos todavía más abajo y volver a tocarla en niveles de 61.800 o... Así que lo que tiene que empezar a hacer es máximos y mínimos crecientes si queremos que esto empiece a recuperar. Y la clave en el gráfico horario es que cierre por encima de 65.030. Y estamos muy lejos de ese nivel, estamos en 63.113. Así que bueno, nos queda mucho camino para empezar a remontar. Bien, vamos a mirar un poco qué están haciendo las altcoins. Hoy no tengo el token de Backpack, no lo he sacado aquí, así que lo repasaremos en otro momento mañana. Estaba cayendo a niveles ya atractivos, todavía puede caer más, hay que tener paciencia y teniendo en cuenta que el mercado puede ir mal este mes, no precipitarse, ir comprando muy poquito a poco para intentar hacer un buen precio medio, ¿vale? AAVE cayendo estos últimos días, como veis, aún así mantiene un gráfico positivo en las últimas semanas. Sube otra vez Cardano. Va a haber, como dijimos ayer, seguramente un movimiento especulativo en el corto plazo que nos lleve hacia la zona de los 0,0000290. BGB sube un 1,13%, mejora un poco. BNB había tenido un buen escape al alza, retrocede en el día de hoy un 0,66% en este momento, pero la ruptura de la línea bajista ha sido bastante contundente. Ethereum repitiendo, bueno, mantiene un gráfico optimista. Estos últimos días ha estado bastante parado, pero el gráfico, pues como digo, no tiene mala pinta. Solana está intentando hacer un suelo en esta zona para volver a atacar los 0,0012, que es la resistencia clave. Tron sube un 0,19%. Ayer tuvo una buena subida hacia la línea de tendencia. Sigue estando alcista, pero está empezando a tener cada vez menos pendiente de inclinación esa subida. Es como un deterioro leve del movimiento alcista, pero aún así se mantiene alcista. Y Ripple XRP baja hoy un 0,30%. De momento no hay recuperación. Seguramente si está teniendo un movimiento especulativo Cardano, posiblemente XRP también tenga un movimiento especulativo en las próximas semanas, si el mercado se mantiene así. Más o menos bien, quiero decir. Pero bueno, ya sabéis lo que opino del medio largo plazo de esta moneda. Igual que Zcash, que parece que también se está empezando a animar para un rebote, pero que a la larga creo que está muy sobrevalorada y que tiene que corregir. Y nada, dejamos ahí el mercado 63.100. Vamos a ver qué tal evoluciona el fin de semana y sobre todo la vela del lunes, muy muy importante para el futuro del medio plazo y del corto plazo de Bitcoin. Así que nada, estaremos atentos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.